En este contexto climático, le saludamos a nuestro amigo, el soleado Rodolfo Negri. ¿Cómo anda, Rodolfo? ¿Bien? ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal, Gastón? Ya está para salir en la lancha. Paola. ¿O la vendiste ya? La vendí. Una vez que me iba a invitar a andar en tu lancha, la vendiste. Vos sabés que uno con los años va perdiendo la capacidad, por lo menos yo, capaz que otro no, de eso de andar cargando bidones con combustible. Además se suma un elemento extra, y es el costo del combustible. Pasate sincero, ¿vio? Claro. Pero en realidad me quedé pensando con la nota más que nota, el comentario que terminás de hacer hace un momento sobre la situación que está viviendo la gente de San Justo. Yo recuerdo que hasta no hace mucho tiempo, algo más de 4 años, había una consigna que había lanzado en ese momento el gobierno que decía: la patria es el otro. Era una forma de identificarse con el que teníamos enfrente. Este vuelco que ha dado la política de estos últimos 4 años cambió ese paradigma desde mi punto de vista, y creo que ha hecho carne en mucha de la gente que acompañó a esta gestión, y es: la culpa es del otro. Nadie se hace responsable por las cosas que no salen como deben salir, y siempre busca que la responsabilidad es, y bueno, sucedieron cosas, vino la crisis, todo lo vemos de afuera, todo lo vemos como si fuéramos espectadores y no como los protagonistas de las cosas que tienen que ser. Y el otro tema, más allá de esto, de sacarle al cuerpo las responsabilidades, algo que en mis épocas nos enseñaban tanto nuestros padres, nuestros maestros, aquellos fabulosos docentes que nos tocó tener, gracias a Dios. El otro tema tiene que ver con la faz social de la cuestión. Hay 250 familias que tienen que comer todos los días. Si a 250 familias las multiplicamos por el número de la familia clásica, que es 4, tenemos a 1000 personas que tienen que comer, Juan. Sí, en una localidad donde, digamos, hay mucha gente de afuera trabajando ahí. Es decir, que no solo se queda sin trabajo la persona que trabaja en el frigorífico, sino quien la transporta, o quien la hospeda, o quien le prepara comida. Yo ayer recibí varios mensajes pidiendo solidaridad. Sé porque me lo han comentado, que el municipio de Concepción del Uruguay está prestando alguna ayuda al municipio, al intendente de San Justo, pero sé también que no es suficiente. No, porque lo que pasa es que la ayuda es una vez y el hambre es todos los días. Tal cual. La necesidad de alimentarse todos los días. Ayer el intendente de San Justo nos comentaba que tenían que ir a buscar a Paraná una cantidad importante de bolsones de alimentos, y yo traía en la memoria un hecho parecido en el año 2000 o 2001, donde desde esta humilde casa nos trasladamos hasta San Justo e hicimos una jornada solidaria donde juntamos una cantidad impresionante de alimentos. Y al otro día de la campaña habíamos quedado, porque había un rezago de alitas de pollo que el Tape Chaná iba a cocinar en su casa para darle de comer a varios paisanos. Y yo dije, cuánta dignidad hay en esa pobreza, porque el Tape y su familia son gente que construye quinchos de paja. Es decir, gente que va a los pajonales a cortar, a armar los mazos, digamos, gente de mucho sacrificio, y en aquel momento era tan pobre como cualquier pobre. Y bueno, todos lo éramos de alguna manera, de alguna medida. Y con el aporte de la Cruz Roja
y de mi amigo Elvio Orselliet de Chita Automotores, que me prestó una Ford Ranchero, y algún camionero que me prestó un encerado. Cargamos la Ford Ranchero hasta la jeta, diría el paisano, y nos fuimos bajo de la lluvia a llevar colchones, zapatillas, ropa de abrigo, bueno, y algún bolsón de comida también. Cuando estábamos bajo la lluvia, siempre una lluvia impresionante, bajando las cosas en una casa que estaba dispuesta a tal fin, pasa una señora muy digna, con una chismosa, con un poco de pan y tal vez algún mendrugo para comer, y le dice: don Tape, ¿usted cree que a nosotros nos va a tocar algo? Y a mí me quemó esa frase, porque uno nunca sabe el valor que tiene para el otro, pero además en esos gestos uno se da cuenta que no alcanza. Ese día, al mediodía, termino con esto, porque es tu tiempo, no el mío. Ese día en el quincho del Tape, habían amasado para hacer unos fideos, y a mí me tocaba cortar los rollitos de la masa estirada para hacer los fideos. Una olla inmensa. Yo decía: pero si somos poquitos, ¿por qué tanta salsa, tanta agua hirviendo? Y cortaba y seguían llegando los rollitos de masa que estaban haciendo en otro lugar del quincho. Bueno, yo no pregunté nada, sinceramente, hablamos, tocamos la guitarra un poco, y bueno, llegó la hora de comer. Y empezaron a llegar los hijos, los parientes, los vecinos más próximos, y de repente empezaron a llegar otros paisanos, que con mucho respeto decían: buen día, permiso, y se sentaban en unos troncos que hacían de silla, y arriba de unas maderas cortadas, unas maderas como si fuera para picar carne, se les servía ese fideo con pollo, y así como comían, decían buen día y se iban en silencio absoluto. Y ahí comprendí yo la dimensión de la palabra solidaridad, porque no es lo mismo ser generoso que ser solidario. Ser generoso es dar mucho, ser solidario es dar todo, y al otro día preguntar si alcanzó. Y entonces uno se siente pequeño ante la dimensión de la tragedia de quedarse sin trabajo, y que venga alguien a decir: para que yo te pueda pagar tenés que seguir trabajando gratis. Uno no entiende el contrasentido de trabajar gratis para cobrar. Es tremendo. Vos sabés, Juan, lo que más me preocupa es como si estuviéramos hablando de Indonesia, de Venezuela, con todo el respeto que merecen los hermanos venezolanos y la misma gente de Indonesia, ¿no es cierto? Pero algo como que está pasando lejos, como que no tenemos acá al lado. Es tremendo como en esta ocasión se está soslayando por muchos medios inclusive, no estoy hablando obviamente de justamente, ¿no? Una situación tan dolorosa que está viviendo tanta gente. Si ponemos un piso de 1000 personas, no creo equivocarme si decimos que están pasando una situación angustiosa. Pero como vos bien decís, la solidaridad viene siempre de los que menos tienen, porque saben y porque comprenden la situación. Exactamente. Entonces, es otro el vidrio a través del cual evalúan las cosas y pueden tomar la exacta dimensión de lo que está pasando. Tenemos a más de 1000 personas acá al lado, a la vuelta de la esquina, pasando una situación angustiosa. Y probablemente en el barrio nuestro también. Por favor, a los que puedan darle una mano, que lo hagan. Este es el momento. Hay momentos claves, hay momentos de prueba en la vida de las personas, ¿no?
Hay momentos en los que hay que definir el tipo de persona que somos, y este es uno de esos momentos. No lo dejemos pasar. Bien, vamos a la literatura, que siempre nos deja algo positivo, que no es comida, pero es comida para el alma. La verdad es que ahora vengo con 2 o 3 alternativas, porque como nunca sé el tiempo de que dispongo, ya voy eligiendo. Y hoy había encontrado un cuentito que escribí hace mucho tiempo, que está de aquí y de allá, y de mi abuelo también. Y es un cuento corto que se llama Señor Osvaldo Prestamista. Algo que tiene bastante que ver con esta época, y sobre todo después de que el candidato, ya no candidato, el presidente electo, hablara con la señora en los días de ayer, la directora del Fondo Monetario. El señor Osvaldo Prestamista dice así: el señor Osvaldo trataba de pasar desapercibido. Su fortuna y avaricia estaban escondidas. Alto, delgado, pelo poco abundante y desprolijo, entrado en años, vivía en una casa nada ostentosa de la pequeña ciudad. Todo aquel acorralado por las deudas conocía bien a dónde. Viudo desde hace ya tanto tiempo que casi ni lo recordaba, tenía así un regalo que le dejó en su vida aquella unión: una hija, Marta. Su relación con ella era fría y distante, pero cumplía el rol que la mayor parte de las mujeres desarrollaba a comienzos del siglo XX. Más que una hija, era una sirvienta, ama de llaves, cocinera, etcétera, etcétera, etcétera. Su paso por la casa no se notaba. Para el señor Osvaldo era una posesión más, de entre todas las que atesoraba. Todo guardaba, todo lo que podía convertirse en dinero, todo tenía que tener un rédito. Aquella primavera, el señor Osvaldo se levantó por la mañana y fue a la cocina, esperando el desayuno que Marta solía preparar en todos y cada uno de los días de los últimos 20 años. Pero la mesa estaba vacía. El señor Osvaldo entonces caminó hasta la habitación donde ella dormía, pero no estaba. Es más, la cama demostraba que no había dormido allí. Volvió a la cocina y buscó afanosamente algo para comer. No había nada. Comenzó a desesperarse, seguramente no por la ausencia de su hija, sino porque su estómago le pedía egoísta el rutinario desayuno. Buscó y buscó. Marta no aparecía. Marta no apareció. Los días fueron pasando y la ausencia se sentía cada vez más, no por la falta de su paso por las habitaciones, que él jamás había notado, sino por el desorden y la suciedad que comenzó a invadir toda la casa. El señor Osvaldo no desentonaba con ese lúgubre panorama, sucio, oloroso, hambriento, desagradable, despreciable. Poco a poco, en la habitación que Marta había dejado, en la ventana, en una pequeña maceta, comenzó tímidamente a florecer una rosa. La primavera había llegado para ella. ¿Qué nombre tendría esa flor? Marta. Sí. Sí, el egoísmo suele ser traicionero, porque el egoísta termina cuidándose de sí mismo. El egocentrismo tiene un solo enemigo, el egocéntrico. Ya sabemos que todo lo que vos le haces al otro te lo estás haciendo a vos mismo, así que no es extraño esa situación de dejadez, de mugre, de mal olor, de mal aspecto, tiene que ver con la ausencia del objeto. De alguna manera,
lo menciona en otra dimensión, por supuesto, Alvin Toffler, cuando define el poder. Es decir, que el poder tiene 3 elementos: la fuerza bruta, el dinero y la inteligencia. La fuerza bruta tiene un límite, que es respetar la vida del dominado, porque si lo mataste quedaste sin dominado. El dinero tiene el límite de que todas las billeteras se vacían. Y la inteligencia no, cuanto más se da, más hay para todos. En ese sentido, el egoísta no lo pensaría mucho y se quedaría, en todo caso, con la billetera llena, pero nadie a quien comprarle, porque indudablemente la gente terminaría de venderlo y directamente sería tan indiferente como él. Y esa es la contrapartida del egoísmo, puesto en lo que podríamos denominar una dominación silenciosa. Seguramente Marta, la hija, no se sintió dominada, solo se sintió usada, pero había una dominación, y esa dominación se manifestaba en todo lo que empezó a pasar de malo cuando Marta se fue: la mugre, la dejadez, el desorden. De alguna manera es muy difícil encarar estas cuestiones desde el punto de vista de ver cómo es y qué es lo que cada uno demuestra con su actitud y con su forma de ser. Hay gente que es feliz viendo feliz a los que lo rodean, hay otra gente que es feliz viendo cómo engorda su billetera, sin tomar ni siquiera, creo que, dimensión de lo que pasa alrededor. Cada uno es responsable de lo que le pasa a sí mismo, más allá de lo que el entorno o las circunstancias hagan de esa persona. Por eso nace este individualismo que desde hace tiempo se instaló muy profundamente en una parte importante de nuestra sociedad. Yo creo que desde los años de la dictadura militar, agudizándose en los años 90, no llegó a poder revertirse en 10 o 12 años una situación de profundo egocentrismo, de profundo egoísmo, de profundo individualismo. Yo recuerdo la época del corralito, cuando las señoras de la gran ciudad salían con sus cacerolas y cantaban piquete y cacerola, la lucha es una sola. Y eso duró hasta que los bancos liberaron las posibilidades y en muchos casos permitieron hasta la compra de dólares. Es corto el poder imaginar que una sociedad pueda evolucionar, pueda crecer y pueda ser feliz a sus habitantes si quienes habitan en ese país, en esa zona, en ese lugar, piensan de esa manera. Yo estoy convencido de que el tema clave, no solo en la Argentina, en toda Latinoamérica, tiene que ver con la cultura. Acá hay un problema cultural, un problema de solidaridad que va de la mano con la estructura mental y con lo que pensamos. ¿Por qué no pasa esto en otros países? ¿Por qué no pasa esto en Europa? En Europa, por ejemplo, no pasaba durante muchísimos años, ahora está comenzando a pasar. Y el avance de las derechas tiene que ver mucho con esto. ¿Por qué no pasaba? Porque sufrieron una guerra, Juan. Porque hubo tantos muertos, porque hubo tanta desolación, porque hubo tanta miseria, que eso despertó esa solidaridad que hace a la necesidad. Yo no estoy tan de acuerdo con que una guerra solucione la conciencia de las personas. No digo que la guerra sea una solución, digo que fue lo que provocó. Sí, bueno, pero ¿cómo explicás vos
que el Estado de Israel, que sufrió en la carne de sus ciudadanos del mundo, digamos, en ese momento no existía todavía Israel, sufrió el genocidio, y es un Estado genocida. Una legisladora israelí, no vamos a decir judío, porque el judío es una religión, una creencia, y además una suerte de clase que hay que respetar. Pero el Estado israelí, digamos, y fíjate, una legisladora joven, dijo que había que matar a todas las madres palestinas para que no crecieran más palestinos. ¿Cómo se entiende eso? Israel es hoy un Estado terrorista, tanto como Estados Unidos. Y mucho peor que el vandalismo inglés, que es otra cosa porque los ingleses son piratas. Pero el Estado de Israel hoy es un Estado genocida, absolutamente. No aprendió nada de lo que le hicieron. Hay un libro que terminé de leer hace pocos días atrás, que me recomendó mi amigo Luis Perinotto, que se llama El hombre en busca de sentido, de Víctor Frank. Víctor Frank es un psiquiatra judío que fue prisionero en los campos de concentración nazi, sobreviviente de Auschwitz, y que explica mucho de lo que vos te preguntás. Obviamente no voy a contar un libro. No es... La memoria está hecha de infinitos olvidos. No es una novela, pero tiene la forma de... Pero que además está hecha desde las pequeñas... desde los pequeños sufrimientos que se vivían en esos lugares, y está hecha por un judío que, siendo psiquiatra, después se transformó en el autor y mentor de toda una escuela en psiquiatría. El hombre en busca de sentido. Es importante leerlo para entender muchas cosas. El tema no es ser judío o no ser judío, el tema es cómo es cada uno. Y más allá de todo eso, encontramos entre gente muy humilde, a quien mira con desprecio al que vive un poco más allá porque no tiene luz, o porque el asfalto lo tiene más lejos, o porque no tiene agua potable, o porque no tiene cloaca. Y encontramos a veces gente solidaria. Ser ingeniero es el hombre mediocre, digamos. Tal cual. Que mediocre no es quien no sea capaz de superarse, sino el que no quiere que vos te superes. Ese es el mediocre. El que quiere marcar la diferencia, el que quiere, yo diría, en esos tres elementos de poder que vos bien mencionabas, hay uno que es matador, que es el poder que se quiere preservar para sentirse y para creerse por encima del otro. Pero bueno, mirá a dónde llegamos, Juan. Eso es todo culpa del dueño del frigorífico San Justo. Dios quiera que se encuentre una solución y que esas 250 familias tengan el sustento que merecen, el sustento apropiado, y Dios quiera que encuentren en la solidaridad de su pueblo, en la solidaridad de sus vecinos, el alimento necesario para su estómago y para su trabajo y para su alma. Y Dios quiera que este señor que le echa la culpa a los trabajadores de lo que le está pasando, empiece a tomar las decisiones adecuadas para que su negocio pueda resurgir, porque sin negocio no hay empleo, y sin empleo no hay salario, y sin salario no hay comida, y sin comida no hay bienestar. Sí, a mí además me genera cierto repulsa el hecho acomodaticio en los tiempos, en aprovechar
los buenos tiempos para sí y echarle sobre el lomo de los demás los malos tiempos. Yo he visto en lo que y cómo se mueve el dueño del frigorífico, porque es vecino, es convecino. Y no sé si ostentación, pero mínimamente es una diferencia crítica la que hace llegando un hombre a un lugar donde hay gente sin trabajo en un vehículo que vale más de $1.000.000, por ejemplo, ¿no? Que no solucionaría el tema laboral de sus empleados. Te quedaste atrás, yo $1.000.000 vale cualquier auto. Bueno. Pero está bien, vale el argumento. Mi capacidad de análisis va hasta $1.000.000, por eso más allá no sé jugar. Gracias, Rodó. Gracias a Concepción Siglo XXI, a vos, Juan, a Gastón, a Paola y a toda esta gente que nos acompaña semana a semana. Hasta el miércoles, Dios mediante. Bueno, feliz Día de la Soberanía. Igualmente para todos ustedes. Mutual Bancaria, 30 años al servicio de cada asociado. Consultorios, farmacia, Alberdi 785, 42 89 26. Mutual Bancaria, más profesionales, más técnicos y más servicios.